¿Ya terminaron? Yo ya, profa. ¿Ya? ¿Usted, señor Marcos? También, profe. ¿Ya? Ok. Entonces empezamos a compartir pantalla. Déjenme les dejo que me aparezca porque no. Ya. Listo. Ya pueden compartir, ¿eh? Adelante, Víctor. Por favor. ¿Ya se ve a mí? Ya. Bueno, a mí me tocó el Job Ranking, Ajá. según por lo que sé, es la jerarquización de puestos. Es, este método es el más simple y sencillo de ejecutar. Básicamente se trata de comparar los distintos puestos de trabajo con el fin de ordenarlos según su importancia. La importancia de cada tarea se mide en función de la cantidad del trabajo, la responsabilidad que se acarrea y la habilidad necesaria por parte del trabajador que lo lleva a cabo. Para su método de aplicación consta de 4 pasos. El primero es en el lugar se analizan los puestos de trabajo teniendo en cuenta las características necesarias para su comparación posterior. El punto número 2, se identifican los trabajos de referencia de 10 a 20. La idea es facilitar la ordenación de las tareas. Estos trabajos de referencia pueden ser los más importantes y los menos importantes. Ahí se basa en algunos trabajos intermedios, etc. El punto 3 es, se colocan todos los trabajos alrededor de los puestos de referencia. Y el punto número 4, se dividen todos los puestos en grupos considerando los factores de trabajo. Es decir, que tengan responsabilidades, habilidades y cantidad de trabajo similares, así se asignarán salarios a los distintos grupos. Como ventaja puse 3, que es el método más simple, es muy económico de poner en marcha y consume poco tiempo y burocracia. En las desventajas es que no hay estándares definidos para el juicio de los distintos puestos, por lo tanto no hay forma de medir las diferencias entre estos. Y la otra es que puede funcionar en organizaciones pequeñas, sin embargo, según aumenta el tamaño de la empresa, se hacen cada vez más imposible de gestionar. Permítame tantito. Señor Marcos Mota, nada más está consciente que cada vez que yo le llamo la atención a alguien del grupo para que active cámara, repercute su calificación. Nada más como comentario, nada más, es únicamente un comentario. Perdón, discúlpeme, señor Víctor, continúe. Una pregunta, cuando usted dice disminuye burocracia o algo así mencionó, ¿no? Sí, profe. ¿A qué se refiere? Me refiero a que se disminuye, pues disminuye los distintos factores que se puedan presentar dentro de una empresa, por ejemplo, en cuanto a, como ahí lo dice, tiempos, salarios, pérdida de, pues sí, de materiales y todas esas cuestiones, profe. ¿Qué es burocracia? ¿Mande? ¿Qué es burocracia? Es que bueno, aquí... Son, pues Ajá. actividades, ¿no, profe? No, todas las actividades no. Si van a poner algo que investiguen, por favor les invito a entenderlo, ¿eh? Antes, leerlo, antes de ponerlo nada más para cumplir con una actividad. Burocracia es todos los procesos administrativos, sobre todo documentados, ¿no? Que cada una organización o una institución tiene o establece para realizar, tanto a sus colaboradores como hacia los clientes o los usuarios de un servicio. Por eso se dice que algunas oficinas de gobierno son muy burocráticas, porque hay que hacer mucho trámite para poder alcanzar el objetivo de sacar una licencia, consultar su acta de nacimiento. Por ejemplo, ese proceso afortunadamente se ha hecho muy simplificado para que todos los habitantes de una localidad, de un país,
pueda consultar estos documentos que antes tenías que ir presencialmente a la oficina de X instancia para poder pedir una copia, y era muy tardado, era muy burocrático este proceso porque había que hacer muchos trámites para ello. Entonces, burocracia se refiere a eso, a un esquema de procesos que se tienen que realizar para alcanzar objetivos. No es mala si se sabe llevar adecuadamente. Por ejemplo, en el sector de ingeniería, en su área, si ustedes cuidan que haya burocracia efectiva con el ISO 9001 2015, ¿no? Con este tipo de sellos de calidad, revisamos que existan procesos documentados para que la organización opere bajo un esquema de eficacia, eficiencia y efectividad, ¿sí? Y para que una persona que deja un puesto, el siguiente colaborador tenga ya el proceso documentado para que nada más haga uso de este documento y pueda realizar sus actividades oportunamente, ¿sí? Esa es burocracia efectiva. La burocracia que es dañina para una organización es la que no lleva a ningún lado y que solamente ralentiza procesos, o sea, los hace más lentos, los hace más tediosos, ¿sí? Por eso cuando usted escribió de la fuente que consultó, me ubica donde está burocracia. ¿Dónde la puso, por favor? Ahí está. Consume poco tiempo y burocracia. O sea, son menos trámites con este método que usted nos está exponiendo, que es el de jerarquización o ranking, ¿no? Por eso, ¿por qué? Porque nos vamos directamente a describir qué puesto es el que hace qué, ¿no? Sin tener que haber, no, pues hay que pasar por este primero, luego por el siguiente. No, sabemos que el puesto de Brandon era consultar proveedores, darle el seguimiento a las entregas en tiempo, en forma, en calidad del producto. Eso es reducir burocracia, ¿no? No tenemos que meternos a cantidad de papeleo para saber qué hacía Brandon, porque ya sabemos que en su nivel jerárquico se hace eso, y etcétera. A eso me refiero, a eso se refiere esa parte que usted puso ahí. Consume poco tiempo y burocracia, ¿sí? Ahora sí, continúe, por favor. También los ejemplos los hice de conforme lo que veo, profe. Uh-huh. Por ejemplo, Genial. en la universidad pues existe este método, ya que principalmente pues está el director o el dueño de la escuela, que pues es el ingeniero. Ajá, Y así es. respectivamente, si no está él, pues está su hija, que es la que le sigue. La contadora, ¿no? Son dos, ¿no? Tengo entendido que son dos niñas a Sí, cargo. pero bueno, la contadora y pues así van sucesivamente, por ejemplo, después tal vez seguiría la Miss Brenda y después Cari, etcétera. Exacto. De, ahora sí que del mayor hasta el menor, que sería pues el oficial o el personal de limpieza. El otro Ajá, ejemplo que puse fue en la empresa donde estaba, que existían, ajá, ajá. principalmente existían los ejecutivos, que ahí entrarían los altos cargos, ¿no? Después, expertos que podrían ser los gerentes del departamento, y después seguían, por ejemplo, semi-expertos, que eran los empleados de cada departamento con cargos medios, Sí, serían los operarios, etcétera. Y después los inexpertos, que serían becarios o asistentes de limpieza y así. ok. También leí aquí que el salario Ajá. también influía en este caso de jerarquizaciones. Y ahí quise meter, por ejemplo, el trabajo de mi papá, que se paga por lo que saben, y de esta manera ya se está generando un nivel de puestos porque, por ejemplo, principalmente pues va él, ¿no? Ya después siguen sus albañiles y después de los albañiles sus chalanes y así hasta llegar igual a las señoritas que le ayudan ahí como que a barrer las obras cuando ya termina y todo eso. ¿Chalanes son los asistentes del todo, de la obra, de los arquitectos y así, o cómo? O Es específicamente. que, Ajá. bueno, los albañiles son los que todos conocemos como los maestros, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Por ejemplo, los que ya pegan tabique, aplanan, etcétera. Ok, ajá. Y los chalanes pues son solamente como los que te arriman el material, te hacen la mezcla y todo eso. Ah, ya, ya, ya. Ok, son como los asistentes de los señores albañiles. Sí, exactamente. Y pues, Ok. por ejemplo, pues cada uno tiene su salario y pues de ahí ya también se basa en su nivel de puesto. Eso lo saqué de estas tres referencias. Ahí es job grading, ¿verdad? ¿Mande? La primera es job. Le falta la J, ¿no?
Ah, sí, cierto. Ok. La anoté bien, profe. Oiga, una pregunta, Víctor, usted que ya me imagino ha trabajado ahí con su papá, o por lo menos, bueno, la experiencia laboral que ya tiene, ¿qué le parece este método aplicado a esos lugares, incluso en la escuela misma, ¿no? O sea, ¿está usted de acuerdo? ¿Es justo para usted o es ético la descripción, la distribución de actividades y la valoración que en estos ejemplos nos compartió que hay de las actividades en esos puestos? Por ejemplo, en los puestos operativos. Pues a mí sí se me hace favorable, ya que Ujú. pues sí evitaría como que muchísimas cuestiones de las cuales tal vez a veces nos tardamos, por ejemplo, en la escuela, de que, no sé, cuando queremos hablar con la maestra Brenda y que primero ve con él y después con el otro. Ajá, Por claro. ejemplo, hasta no sé, cuando por ejemplo nos enfermamos y queremos justificar las faltas y nos Sí, sí, sí. contestan dos Ujú. o tres días tardados, Sí, pues creo que sí sería bueno, ¿no? Como que pusieran a una asistente que se encargara de las faltas, de todas claro. esas cuestiones, o dar avisos, porque pues finalmente a veces necesitamos preguntar para que nos avisen cosas que se supone les corresponden a ellos avisar. Ok, bueno, es que se lo pregunto porque si lo puso aquí de ejemplo es porque sí lo hacen, pero a lo mejor lo que usted nos está diciendo ahorita es que no lo hacen de la forma en que a usted le gustaría que lo hicieran, ¿no? O sea, que les dijeran que hubiera más comunicación, no solamente en la escuela, o sea, en general en los puestos. A veces no sabe uno con quién dirigirse porque no sabe uno qué hace esa persona, ¿no? En específico. Entonces pensamos que a lo mejor la de compras es la que va a ver a los proveedores y no es la de compras, va a ser, incluso lo hace eso recursos humanos, no sé por qué, no tendría por qué hacerlo. Entonces esta confusión de puestos, no respetando jerarquías, es lo que usted menciona, que no hay claridad de a quién Sí, dirigirnos. exactamente. Ok. Por ejemplo, también en el caso de mi papá, una vez Ajá. llevó a mi tío a trabajar Ujú. y pues, o sea, mi tío le tiene que rendir, o sea, Claro, todos los cuentas. permisos y eso, pues son a mi Sí, papá, ¿no? sí, por supuesto. Y él como que ya se quería brincar a mi papá y llegar como que en el dueño de la obra. No. Ajá. Y Por pues ser el tuvo, hermano. ajá, y pues Ajá. es cuando como que existen problemas y pues hasta Exacto. terminan despidiéndolos por Claro. cuestiones. Y qué bueno que lo menciona, ¿no? Porque ese es un tema, ¿no? Un tema de discusión de meter a la familia a trabajar, híjole, es la verdad bastante, si no se respetan este tipo de esquemas de jerarquización, de descripción de puestos, etcétera, sí puede haber conflicto, ¿no? Entre las partes. No solamente entre la familia, sino entre los que ahí ya llevan tiempo trabajando, porque es cuando entran, ah, claro, si es el hijo del dueño, ¿no? O es el hermano del dueño, o Sí, o por ejemplo Brandon, ¿no? Que trabajara con, no sé, su hermano, su papá, no sé. Igual, ¿no? O sea, este tipo de aspectos, yo creo que es solamente llevándolos con mucho orden y ética, podríamos considerarlo, ¿no? Pero desgraciadamente aquí en México pues existe el compadrazgo, ¿no? El, el nepotismo, el de meter a nuestros amigos y familiares al puesto de trabajo o al lugar de trabajo y no hacerlo correctamente, ¿no? Yo creo que no está mal, pero si se respetaran este tipo de modelos de trabajo, de descripción de puestos, nos ahorraríamos muchos conflictos, ¿no? En las organizaciones. Muy bien. Muy buenos ejemplos, Víctor. Muchas gracias. sí, Este, Marcos, usted nos dijo que también ya había terminado, ¿verdad? Sí, prueba. ¿Nos comparte pantalla, por favor? Sí, es que le estaba mandando el trabajo a Hugo, pero me dijo que prendiera mi cámara. No sé si le llegó para que me apoyara a ¿A quién, compartir. perdón? ¿A Víctor o a quién? ya me lo mandaste, no te había visto, carnal. Ahorita lo Sí, checa. a Víctor es que me ayuda a compartir pantalla el programa. Ok, permítanos tantito, por favor. Los demás preparen su trabajo para que podamos compartirlo, porfis. O si necesitan, incluso si quieren que yo se los comparta, mándenmelo aquí por chat. También me lo pueden mandar según yo. Hay una opción que dice archivo y se los puedo compartir desde mi computadora si quieren. Ya te paso el de Marcos, profe, nada más deje que se descargue ya. Ah, ok. Está bien. Gracias.
¿Ya se ve? Ya lo vemos. Gracias. Sí. Ahora sí, Marcos, adelante. Quería leer desde el celular, pero mejor aquí desde mi computadora. Pues en mi primer fuente, bueno, a mí me tocó la de Job Classification y en mi primer fuente investigada me dice que en el método de clasificación de puestos el evaluador describe descripciones de cada clase de puesto y luego las coloca en el grado de mejor, en el que mejor se ajusta a la descripción de la clase. Debido a que este proceso es subjetivo con una amplia variedad de trabajos y descripciones generales de trabajo, los puestos podrán estar dentro de más de un nivel de grado. Esa es la fuente que ahí marca bueno, que ahí describí abajo, que cité. En mi segunda fuente puse que la clasificación de trabajos es el proceso para determinar el rango relativo de los diferentes trabajos en una organización. Esto es importante ya que la posición jerárquica en la que se clasifica un trabajo es la base de muchas decisiones de recursos humanos. Una buena clasificación de puestos conduce a una compensación justa, equitativa y consistente. Asegura que los puestos señor tenga una, el señor tenga un requisito más altos en términos de desempeño y capacidades que permiten la planificación de la sucesión de, a puestos más señor, que esa es mi segunda fuente. Y en la tercera fuente encontré que la clasificación de puestos es un sistema para definir y evaluar de forma objetiva y precisa los deberes, responsabilidades, tareas y niveles de autoridad de un puesto. La clasificación del trabajo realizada correctamente es una descripción detallada de las responsabilidades laborales de un puesto sin tener en cuenta conocimiento, las habilidades, la experiencia y la educación de las personas que actualmente realizan el trabajo. Que esa es como que la que más me llamó la atención a mí, profe. Bueno, la que más me convenció. Igual ahí viene la fuente de donde la encontré. Ahorita nos dice por qué nos le llamó más la atención esa, ¿no? Porfis. Sí, profe. Y en los tres ejemplos Ah, ok, ajá. puse que bueno, un gran ejemplo de esta clasificación es Ujú. que es el ejército con los rangos como soldado raso, cabo y general. Un soldado raso Excelente. tiene menos responsabilidades que un cabo o un general. No tiene un presupuesto discrecional y el solo hecho de seguir las órdenes lo hace bien en su trabajo. Un general tiene más responsabilidades, tiene que pensar tanto táctica como estratégicamente y recibir una mejor paga para compensar su papel fundamental. Después puse una imagen que, que nos describe en un grupo de trabajos en general la ocupación que llevan. Por ejemplo, se puede decir que entre el más bajo, la categoría más baja es la del operador y el técnico, que son tres tipos de niveles. Después sigue la clasificación en profesional, que es el que es el básico, el intermedio, el experimental, el avanzado y el experto. Después siguen los supervisores y los managers, que son los supervisores uno, supervisor 2, del manager uno al manager 4.
Y ya, profe, son los que yo puse. Ok. Ah, se escucha ahí como una interferencia. ¿Por qué dice que el que le llamó más la atención a qué se debió? Porque le entendí más, profe. O sea, como que los otros no me quedó muy claro. Y en A ver, este perdón, ¿me sí, puede hablar un poquito más fuerte, por favor? Porque casi no la escuchamos. Bueno, yo no la escuché muy bien. porque me quedó más claro, profe, ese ejemplo. O sea, de qué consiste en sí la descripción, bueno, la clasificación del puesto de Ajá. trabajo. ¿Cómo lo podría extrapolar a algún ejemplo o alguna experiencia personal? Pues, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la empresa, profe, Ajá. este, iban desde los que estaban en la base que eran como los supervisores o los managers, que ellos Ok. pues ya prácticamente no metían mano en el trabajo. Ya después venían los que estaban en planta, que bueno, los que ya tenían su planta, que eran como los que eran como mis supervisores míos. Y ya después eran los trabajadores como yo y los que iban entrando, ya iban así, como que por escalerita, profe. Ok. ¿Y en el restaurante cómo lo extrapolaría? Ah, allí iba desde el dueño. Luego venían los que estaban en oficinas que se puede decir que eran como recursos humanos. Ajá. Después ya venían los capitanes ahora sí, de los meseros. Luego los venían ya los meseros, los ayudantes, y luego ya venían todos los de cocina, personal de limpieza y oficiales que estaban ahí, profe, a cargo de la seguridad. Ay, perdón. Ok, entonces, en breve, en conclusión, ¿qué sería el método que le tocó? ¿Cómo sería? Pues es el que clasifica, profe, Ok. o depende de las aptitudes que tú tienes, pues ya se te da o se te encarga un puesto de trabajo. ¿Y usted prefiere este método al de Víctor? Pues yo en lo personal sí, profe. ¿Le pareció más adecuado? ¿Más justo quizá? Es lo que yo le iba a decir, que se me hace más justo, de acuerdo a las actitudes y aptitudes. Claro, sí, yo también concuerdo También, con profe. usted. A veces hay puestos que dices, bueno, ¿por qué le pagan, no? O sea, por estar sentado haciendo o mandando correos y a lo mejor a la persona que hace más le pagan menos, ¿no? Entonces, digo, yo también estoy de acuerdo con este tipo de clasificación para justificar realmente los resultados de un puesto, ¿no? O sea, que nada más sea el puro nombre del lugar o el nombre del puesto, pero en realidad no se llega a ningún resultado para la empresa o para la institución si es pública, por ejemplo, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias, Marcos. ¿Alguna duda de lo que le tocó? No, profe, todo está ¿No? bien. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Brandon, ¿usted ya terminó? Ya, profe, le comparto pantalla. Sí, por favor. Gracias. Ya se ve. A mí me tocó el modelo de formulario de doble entrada. Este formulario de doble entrada se utiliza, bueno, se hace en dos filas horizontales. Esas representan los factores de evaluación del desempeño, en tanto que las columnas verticales representan los grados de evaluación de tales factores, seleccionándolos previamente para definir en cada empleado las cualidades que se intenta evaluar. Hay algunos métodos, bueno, ya los puse como mis ejemplos. Ujú. Y el primero es método de escalas gráficas. En este método utiliza un formulario de doble entrada a llenar por el evaluador, donde a un lado en las hileras horizontales figuran entran las figuras que se van a evaluar y en las verticales los grados que corresponden. Y aquí puse como mi ejemplo de mi formulario. A En las ver. verticales son los grados, que es el óptimo, Ajá. muy bueno, Ajá. bueno y regular.
En el horizontal puse conocimiento hacia los procesos. Aquí ya le seleccionamos con una X o una palomita. Ok. Óptima, muy bueno. Cooperación hacia la empresa, responsabilidad desempeñada y responsabilidad con la empresa. Y ya depende de cada uno. Oiga, Brandon, ¿esta escala de medición desde óptimo a regular está ahí en la fuente o usted la puso? No, este yo lo saqué. Bueno, sí está uno parecido, pero yo puse aquí mis aspectos a evaluar. Ok, no, me refiero a la escala. La escala de medición son las que diga óptimo, que diga muy bueno, que diga bueno, Ah, sí, excelente. esas sí estaban. ¿Así Sí, estaba esas sí como tal? estaban. Ok, porque Ajá. esta escala, les explico rápido, no sé si en investigación lo están viendo o lo vieron, una escala de medición en un cuestionario o en una tabla como esta que es de registro, tiene que estar balanceada. O sea, por ejemplo aquí, el adjetivo más positivo que puso Brandon es óptimo, ¿sí? Entonces, del lado negativo tendría que venir pésimo o no óptimo para que estuviera balanceada, porque si nos dejamos hasta regular, no está balanceada, o sea, está más cargada a lo positivo que a lo negativo, ¿ya vieron? Entonces, para que Bueno, entonces sea, le quito esto mejor, ¿no? no está bien, déjalo óptimo, déjala así óptimo, pero después de regular, ponle no óptimo, para que esté ya balanceada, ¿ya viste? Entonces ya está igual tanto lo positivo como lo negativo. Ya es una, por eso generalmente las escalas de medición en cuestionarios, tablas y demás son cinco rubros a evaluar para que esté balanceada, porque si se queda en pares, ¿no? O sea, en números pares, 4, 2, 8, no está balanceada. Por eso siempre son en números impares, 5, 7, 3, ¿no? Entonces, por eso, nada más para que cuiden el balance de las escalas. Ok, ¿qué más? Otro método que es mi otro ejemplo, método de comparación por pares. Aquí se comparan a los empleados tomándolos de dos en dos y se nota cuál es aquel en cada aspecto como conocimiento, calidad, etcétera, se desempeña mejor. Y mi formulario quedó así. Conocimiento, calidad y habilidad. Pablo, pues en conocimiento solo en el área donde labora. Juan Pérez, un poco de todos los procesos que se hacen en la empresa. En calidad, dedicación en lo que elabora. Y pues Juan Pérez también dedicación en lo que elabora. Su habilidad en los procesos de Pablo pues es buena. Y de Juan Pérez pues es excelente. Ahí hacen como una comparación de los trabajadores. Ok. Mi otro ejemplo y mi otro método es método de investigación de campo. La evaluación del desempeño la realiza solamente el gerente. Bueno, ahí decía que el jefe, pero abajo otra vez decía que el jefe. Le puse como gerente, pero con asesoría de un especialista del staff. El especialista va a cada una de las áreas para entrevistar a los jefes sobre el desempeño de sus respectivos colaboradores. El staff es como un asesor, bueno, como la máxima autoridad dentro de una empresa, un asesor. Bueno, yo lo tomé como un asesor. Ok. Y ya este es mi formulario dirigido al jefe de área de embarques. Y ya Ajá. ahí el gerente le pregunta de Pedro, de Poncho y de Enríquez. Ya le pregunta cómo conduce el montacargas. Excelente, excelente. Y bueno, Ajá. cajas acomodadas al día por horas, 400. Bueno, aquí no era al día, nada más era por horas. Ujú. Acomodadas por una hora. Ya 400, 500 y 550. Ujú. Cargamento a los camiones en 3 horas. Unas 1200 cajas al camión, en 3 horas 1500 cajas al camión. Bueno, aquí están los nombres de Poncho y Enrique, ¿no? 3 horas 1650 cajas. Y la responsabilidad en el área, pues los tres lo toman con el nivel que se requiere ese puesto, o sea, no lo toman como que jugando y así. Y aquí está mi ejemplo de mi formulario. Ok. Pedro, Poncho y Enríquez. ¿Enríquez es apellido o nombre? Pues entra como los dos, pero mejor Ah, Enrique. sí, mejor. Ok. Ya Ay, es bueno. todo, broma. Oiga, una pregunta. Este tipo cuando una vez que se aplican alguna de estas tablas que nos expuso, hay un reporte de como el concentrado a algún puesto dentro de una empresa, por ejemplo, que no sé, una vez que haya aplicado el de óptimo, no óptimo y demás, ¿eso se reporta al superior inmediato o no? Nada más se aplica ya. Eso no lo sé, pero creo que sí se reporta porque
Por ejemplo, cuando trabajaban en las tiendas de Oxxo, Ajá, aplicaban, pues sí, así como tipos formularios a cada empleado. ajá, Y respecto, bueno, yo me imagino que ya de ahí los líderes veían ajá. y conforme al empleado más desempeñado es donde le pegaban más a los, por ejemplo, a los que ibas a capacitar. Bueno, yo veía eso porque no siempre, no a cualquier empleado, ¿no? Pues ahí te van dos para que capacites y así. O sea, eran como a que a los más desempeñados dentro de. Yo creo que para esto ocupan esto. ¿Y también se los compartían a ellos, a los que se los aplicaban o no? Sí, ya después sí, también. ¿Sí? ¿Y usted qué Ujú. opina de ello? Que se reporte esto. Lo que pasa es que, mire, mi pregunta va orientada porque a veces puede lastimar la autoestima del trabajador el que haya este tipo de reportes o de que se comparte esta información en la empresa. Porque aunque sea parte del proceso de seguimiento del desempeño de cada trabajador, sí algunos se sienten como amenazados, ¿no? Así de, híjole, ya me están observando o me están evaluando y pueden sentirse amedrentados, ¿no? Laboralmente, de que, ¿qué tal si no lo hago bien? Me van a correr, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta era es por eso, o sea, usted como ya profesionista, porque ya ha trabajado y todo, y aparte ha experimentado este tipo de dinámicas de evaluación de puestos, ¿cómo lo percibe? ¿Es bueno que se les informe o no? ¿O cómo se debería de manejar la información para que no los trabajadores no se sientan amenazados o no se sientan hostigados por este tipo de evaluaciones? Porque así pasa, creo, ¿no? No sé cómo lo Sí, vean. pues es que cuando llegaba el asesor decía que iba a aplicar, bueno, no como tal decían que formularios, pero decía que todo esto era con el fin de que cada trabajador sea mejor día a día. Ok, pero sí había alguna llamada de atención si su desempeño no era el buscado. Pues así tal ahí como en las tiendas, pues no, porque pues estaba como dentro de los rangos, ¿no? O sea, no importaba el tienda, nada más te asignaban tus tareas y ya tienes como las 8 horas para hacerlas. Ya acábalas y ya, no hay bronca. Ok, y nunca nadie se quejó de sentirse así como amenazado o algo así. No, pues no, es que, o sea, como que también es como el ambiente laboral, ¿no? Todos nos llevábamos bien, así, no lo tomábamos así como de, ay, pues él más mejor que yo y así. Ajá. Ok, qué bueno, porque sí, sí suele pasar, ¿eh? Sí hay personas, sí hay trabajadores que se llegan a sentir hostigados o demasiado observados, tanto que no hacen su trabajo como lo hacen, o sea, lo harían bien, naturalmente, ¿no? No sé cómo les digo, o sea, por ejemplo, yo les comparto, ¿no? En mi experiencia, tanto docente como en mercadotecnia. En mercadotecnia sí, sí es muy rudo, ¿no? O sea, por ejemplo, las empresas sí te piden resultados y en tiempo y forma. Entonces, si no presentas resultados, pues sí hay mucha competencia, ¿no? O sea, sí hay más mercadólogos, más gerentes de negocios o directores de cuenta que están ahí a la casa, ¿no? De tu puesto. Entonces, sí es muy, muy agresivo el ambiente, ¿no? Pero en la parte docente, eh, a veces sí puede suceder que nos sintamos, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? A veces me ha llegado a pasar que en algunas universidades te sientas demasiado observada que dices, "Ay, bueno, ya déjenme dar clase, ¿no? Porque, o sea, no sé si les ha pasado que te sientes tan cuidado que no puedes desenvolverte naturalmente, ¿sí? Entonces, aquí nada más la recomendación es que cuando ustedes tengan que aplicar este tipo de instrumentos, como lo hizo Brandon en sus ejemplos, que tengan la sensibilidad de percibir cómo lo interpreta al que se los aplican, porque habrá personas que sí se sientan así como, híjole, me están cuidando, me están amenazando, me están nada más viendo en qué me equivoco, ¿no? Para en cualquier momento la yugular, ¿no? Entonces sí, noten cómo se comporta su factor humano o sus colaboradores para saber qué tipo de estrategias de medición de calidad laboral pueden ustedes implementar. ¿Sí? Ok, muy bien, Brandon. ¿Algo más? No, profe, nada más. ¿No? Muy bien, Es gracias. todo. Y Michelle, adelante, por favor.
Ya se ve. ¿Ya? Ya. Bueno, a mí me tocó evaluación de puestos, point rating. Puse 3 fuentes, bueno, 3 definiciones. La evaluación de puestos de trabajo es el medio más objetivo y eficaz para aplicar con el principio de equidad interna en la estructura salarial. Asimismo, aporta factores importantes en un sistema de promoción y remuneración al personal, independientemente de la actividad que desarrolle la compañía, bien sea productora de servicios, industrial o comercial. Se hace necesario que realice una evaluación de puestos de trabajo para establecer una política salarial justa y equitativa. 2. La evaluación de puestos es el punto de partida para la creación e implantación de un tabulador de sueldos técnicamente diseñado y permite establecer los niveles de complejidad que tiene cada puesto, así como también la comparación entre estos, con el propósito de que puedan establecerse criterios objetivos de retribución al personal que los ocupa y garantizar con ello una equidad salarial. Y 3. La evaluación de puestos, también llamada valoración o evaluación de los puestos de trabajo, se trata de un proceso sistemático cuyo objetivo es evaluar y determinar el valor de los trabajos desempeñados dentro de una organización. Se suele realizar de forma individual. Es decir, se llevan a cabo evaluando el trabajo de cada persona trabajadora de la empresa, con el fin de determinar los salarios asociados a cada tarea. No hay que confundir este término con el análisis de trabajo, que es un sistema que reúne información sobre los distintos trabajos. Consiste en asignar ciertos números de unidades de valor, llamados puntos, a cada uno de los factores o subfactores que forman el puesto, y de esa manera se llega a establecer un ordenamiento de los mismos. El modo de aplicación es seleccionar los trabajos que se van a evaluar. 2. Decidir los factores que van a tomarse en cuenta para evaluar los puestos. Habilidad, responsabilidad o conocimiento. 3. Designar subfactores dentro de cada factor. 4. Asignar un porcentaje a cada factor sobre 100 y a sus respectivos subfactores. 5. Dar un puntaje a los subfactores, que se multiplicará por sus porcentajes. Este puntaje sirve para facilitar los cálculos, por lo que no es importante saber cuántos se decidan asignar. Sin embargo, conviene que sean redondos. 6. Sumar los puntajes de cada factor. Y 7. Los salarios se definen con base en una fórmula aritmética. Las ventajas de este método es que es el método más completo y equitativo. Sirve para un gran número de puestos e industrias y el valor del puesto está expresado en valor monetario, lo cual ayuda a las organizaciones a medir los salarios de forma eficiente. Desventajas. Los porcentajes pueden ser algo subjetivos, es más costosa de analizar y el salario que se asigna puede estar sesgado y afectar de forma negativa a grupos minoritarios. Y puse mis ejemplos, pero voy a poner el de abajo que está un poco más claro. Ok. La empresa Pedros S.A.C. necesita un gerente de ventas. Usaremos el método de puntos para determinar las cantidades de puntos a cada una de las características del puesto, así que haremos una tabla de 500 puntos. Se han determinado los siguientes factores y valores para el puesto. Experiencia en un 50%, responsabilidad en un